Belle subió lentamente las escaleras de su apartamento, sintiendo una inusual pesadez en las piernas. No había planeado volver tan pronto. El viaje con su hija debía durar 3 días más, pero algo inasible, alguna premonición, la hizo cambiar el billete y volver hoy a casa. Tal vez fuera la intuición de una madre, que le decía que Melanie estaba bien y que podría afrontar sola el traslado a su nuevo hogar. O tal vez fuera otra cosa. El pasillo del segundo piso la recibió con el familiar crujido del parqué. Llevaba 30 años subiendo estas escaleras y cada tabla parecía conocer sus pasos de memoria. Belle sacó las llaves del bolso, pero se quedó inmóvil. Una risa ahogada llegó desde el otro lado de la puerta de su apartamento, una risa de mujer, joven y despreocupada. Tan fuera de lugar en este lugar a esta hora del día. El corazón le dio un vuelco. Belle se quedó inmóvil, intentando convencerse de que la había oído, pero la risa volvió, esta vez más clara, y se le unió el barítono familiar de David, su marido, que se suponía que estaba trabajando. La llave tembló ligeramente en su mano cuando la introdujo en la cerradura. Belle trató de hacer todo lo más silenciosamente posible, aunque su voz interior le pedía a gritos que irrumpiera y montara una escena. Pero 45 años de vida le habían enseñado una cosa: las decisiones impulsivas, rara vez, conducen a buenos resultados. La puerta se abrió en silencio. David siempre se aseguraba de que las bisagras estuvieran bien engrasadas. Belle se deslizó hacia el interior, dejando la maleta en la entrada. Las voces procedían del dormitorio, y ahora podía distinguir las palabras. «Oh, este vestido es increíble». La voz de la mujer era joven y juguetona. «No puedo creer que guardara cosas así en el armario». Belle sintió que las náuseas le llegaban a la garganta. Sabía de qué vestido hablaba. Era un vestido azul oscuro de seda francesa, regalo de Davy en su 20º aniversario. Un vestido que solo se había puesto 2 veces, era tan especial para ella. «Ruby, estás impresionante». La voz de David desprendía un nivel de admiración que Belle no había oído en años. «Este vestido parece hecho para ti. Ahora son todos míos», ronroneó Ruby, con una voz tan segura, tan arrogante, que a Belle le temblaron las manos. Caminó en silencio hacia la puerta del dormitorio. La imagen que vio quedó grabada para siempre en su memoria. Una mujer joven, quizá de poco más de 30 años, frente a un gran espejo con su vestido favorito. Su larga melena pelirroja le caía sobre los hombros y cada línea de la tela realzaba su esbelta figura. David estaba sentado en la cama conyugal, con un vaso de vino tinto en la mano, el mismo vino que Belle y él guardaban para ocasiones especiales. «¿Sabes?», continuó Ruby acariciando la tela del vestido, «siempre supe que esto pasaría. Desde el primer día que te vi en aquel restaurante, estabas tan perdida, y ella ni siquiera se dio cuenta». David negó con la cabeza. «Belle es una buena mujer. Es solo que hemos sido extraños durante mucho tiempo. Distintos intereses, distintas visiones de la vida. Seguro que es buena». La voz de Ruby sonó a burla. «Tan buena que tienes que esconderle dinero en una cuenta aparte. Sabes, cariño, a veces tienes que ser un poco egoísta. Tienes que pensar en ti misma». Belle sintió que el mundo a su alrededor empezaba a inclinarse. «¿Dinero? ¿Qué cuenta?». Dio un paso atrás, intentando mantener el equilibrio. En lugar de irrumpir en el dormitorio y montar una escena, se dirigió en silencio a su estudio. En el estante superior, detrás de los viejos álbumes de fotografías, había una carpeta azul. Contenía todos los documentos importantes de su familia, el contrato de la vivienda, los extractos bancarios, los seguros. Documentos que había ido recopilando a lo largo de los años, sin sospechar que algún día los necesitaría para algo más que para llevar la contabilidad. Belle sacó la carpeta y la apretó contra su pecho. La risa seguía llegando del dormitorio, pero ahora le sonaba diferente,
como una advertencia, como una llamada para despertarse de un largo sueño. 45 años de vida le habían enseñado una cosa más. A veces, la mejor venganza es el cálculo frío. Salió en silencio del apartamento, cogiendo su maleta. Bajó las escaleras, sacó el teléfono y llamó a su amiga Margaret. «Necesito tu ayuda», le dijo con voz tranquila. «Y el número de un buen abogado». Detrás de ella, pudo oír las risas de una joven que se probaba vestidos, sosteniendo una carpeta con documentos que podían cambiarlo todo. Belle sabía que era el final de su antigua vida, pero también era el principio de algo nuevo, y esta vez estaría preparada para todo. Salió y respiró profundamente el aire fresco de la primavera. Por su mente pasaron fragmentos de conversaciones del pasado, cómo David había empezado a trabajar más, cómo había empezado a quedarse hasta tarde, cómo había dejado de hablar de sus negocios. Ahora todo estaba encajando. «Señora Anderson», la llamó el conserje del edificio. «¿Ha vuelto tan pronto?» Belle se volvió hacia él con una leve sonrisa. «Sí, Tom. A veces hay que volver pronto para ver la verdad». Subió a un taxi y dio la dirección de Margaret. La carpeta con los documentos estaba en su regazo, la única arma que tenía en esta guerra. Pero Belle sabía que a veces los papeles podían ser más poderosos que cualquier palabra o lágrima. En su espejo retrovisor podía ver su hogar, alejándose. 45 años de vida, 25 años de matrimonio, todo había quedado atrás. Pero había un nuevo camino por delante, y ella estaba dispuesta a tomarlo. Porque a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. El taxi dobló la esquina y la casa desapareció de su vista. Belle sacó su teléfono y escribió un breve mensaje a su hija. «Melanie, tenemos que hablar, pero no por teléfono. Iré a verte mañana». Luego apagó el teléfono, sabiendo que David pronto empezaría a llamar, a buscarla, a inventar excusas. Pero ya no había tiempo para excusas. Era hora de actuar. El apartamento de Margaret recibió a Belle con calidez y olor a café recién hecho. Al ver su estado, su amiga ni siquiera le hizo preguntas. La condujo en silencio a la cocina y sacó una botella de coñac del armario. «Bébete esto primero», le dijo, vertiendo el líquido dorado en un vaso de cristal. «Y luego me cuentas qué ha pasado». Belle bebió un sorbo y sintió que un calor le recorría el cuerpo. Solo ahora se dio cuenta de que aún le temblaban las manos. La carpeta con los documentos estaba sobre la mesa, delante de ella. La cubierta azul le parecía ahora ajena y hostil. «Me engaña», dijo de repente, como un disparo en el silencio. «Y no solo me engaña. Ella estaba en nuestro dormitorio probándose mis vestidos. Mis vestidos, Margaret». Margaret se sentó a su lado y le cogió la mano. «Cuéntamelo todo en orden». Y Belle lo hizo. Sobre cómo llegó a casa temprano. Sobre las risas que oyó al otro lado de la puerta. Sobre Ruby con su vestido favorito y David con una copa de su vino especial. Sobre las palabras sobre una cuenta separada. «No monté una escena», terminó su relato. «En lugar de eso, cogí los documentos y me fui. Ni siquiera saben que los he visto». Margaret asintió. «Inteligente, muy lista. Ahora veamos qué hay en esta carpeta». Extendieron los documentos sobre la gran mesa de la cocina. Extractos bancarios de los últimos 5 años, contratos de pisos, pólizas de seguros, declaraciones de la renta, todo lo que Belle había guardado cuidadosamente a lo largo de los años. «Mira», Margaret señaló uno de los extractos. «Aquí, hace 3 meses, hubo una gran transferencia a una empresa llamada Blue Sky Investments. ¿Lo sabías?» Belle negó con la cabeza. «Es la primera vez que lo oigo. Nunca hemos hecho negocios con una empresa así, y aquí hay otra transferencia». Margaret pasó las páginas. «Y otra más. En los últimos 6 meses han ingresado en esta cuenta casi $50,000. Belle sintió que se le cortaba la respiración. 50,000 era casi la totalidad de sus ahorros conjuntos. «¿Pero cómo?», susurró.
¿Me habría dado cuenta de una suma tan grande? No necesariamente. Margaret sacó las gafas y miró los documentos con más detenimiento. Mira, las transferencias se hacían en plazos de varios miles, y siempre bajo la apariencia de algunos gastos empresariales. Por ejemplo, servicios de consultoría, estudios de marketing. Todo parece bastante legal a primera vista. Belle cogió el contrato del apartamento, el documento que ella y David habían firmado 20 años atrás, cuando eran jóvenes y estaban llenos de esperanza. De repente sus ojos se fijaron en algo extraño. Margaret, mira aquí, señaló la última página. Aquí hay unas marcas nuevas, y la fecha, hace 3 semanas. Margaret miró el documento con atención. Es un acuerdo suplementario y, Dios mío, Belle, había pedido un préstamo sobre el piso. Belle sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Necesitas mi firma para esto? No necesariamente. La voz de Margaret se endureció. Si tiene un poder general tuyo. Belle recordó. Hacía 2 años, cuando se había marchado una larga temporada para cuidar de su madre enferma, había firmado un poder general para que David se ocupara de todos sus asuntos patrimoniales. No pudo, susurró. No podía haber hecho eso. Sí, podía. Margaret sacó su teléfono. Y lo hizo. Pero ¿sabes qué? Está todo documentado. Y un abogado que conozco estará muy interesado en este caso. Las siguientes horas pasaron como un borrón. Richard, el abogado que Margaret había llamado, entró. Un hombre alto, de pelo gris, mirada atenta y voz tranquila. Estudió metódicamente cada documento, tomó notas, hizo preguntas. Señora Anderson, dijo finalmente, tiene usted un caso muy grave. Su marido no solo la engaña, sino que retira sistemáticamente fondos comunes e intenta privarla de su hogar. Pero, ¿por qué? La voz de Belle temblaba. Todo era normal entre nosotros. He visto pasar esto antes. Richard se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Suele seguir un patrón determinado. Primero se retira el dinero, luego se pide un préstamo con cargo a los bienes comunes. Cuando todo está listo, se presenta la demanda de divorcio, y la esposa se queda de repente sin nada, sin dinero, sin casa. Belle recordó lo que Ruby había dicho sobre la cuenta separada. Todo encajaba. Horroroso, pero lógico. ¿Qué debo hacer? Lo primero es no demostrar que lo sabes todo. Richard sacó unos papeles de su maletín. Segundo, prepararemos una declaración para anular el poder general de inmediato. En tercer lugar, voy a investigar esa empresa Blue Sky Investments. Algo me dice que allí encontraremos muchas cosas interesantes. Belle firmó los documentos mecánicamente, intentando comprender todo lo que estaba ocurriendo. 25 años de matrimonio, 25 años creyendo que conocía a su marido. ¿Y Ruby? Preguntó de repente. Obviamente, ella sabía lo que él tramaba. Oh, la señorita Ruby Parker, sonrió Richard. Ya le he pedido a mi ayudante que reúna información sobre ella. Es una persona interesante. Ha estado involucrada en 3 historias similares en los últimos 5 años. Hombres casados y ricos, divorcios repentinos, esposas que se quedan sin nada. Belle sintió que sus entrañas se enfriaban. ¿Quieres decir? Sí, es un plan, asintió Richard. Un plan bien elaborado, pero ¿sabes qué? No esperaban que lo descubrieras antes de lo previsto. El teléfono de Belle vibró. David, la 10ª llamada perdida en la última hora. No contestes, le aconsejó Richard. Que piense que sigues en casa de tu hija. Necesitamos tiempo para preparar el papeleo. Belle miró la pantalla del teléfono. Junto al nombre de su marido, aún había una foto de ellos juntos, tomada el año pasado de vacaciones. Los dos sonreían. Ahora parecía falsa. Lo peor no es que me esté engañando, lo peor es que todo estaba planeado, cada paso, cada documento. Margaret se echó los brazos a los hombros. Pero lo descubriste a tiempo, y ahora actuaremos.
Richard volvió a guardar los documentos en la carpeta azul. Mañana presentaré una solicitud de anulación del poder. Pasado mañana empezaremos la diligencia debida de la empresa. Y usted, señora Anderson, tiene que parecer que no sabe nada. Puedo hacerlo, asintió Bell. Ahora sé lo que tengo que hacer. Cuando Richard se marchó, Margaret le sirvió otra copa de brandy. Quédate conmigo, todo el tiempo que necesites. Bell miró por la ventana. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de rojo sangre. En algún lugar de su apartamento, David probablemente ya estaba pensando en una explicación para su ausencia. Tal vez Ruby siga allí, probándose sus vestidos, bebiendo su vino. Pero ahora todo será diferente. Ahora ella tiene pruebas y sabe qué hacer a continuación. Gracias, le dijo a Margaret, por todo. Por la noche, tumbada en la habitación de invitados, Bell miró al techo y pensó en todas las pequeñas señales que no había notado antes, en que David había empezado a hacer viajes de negocios más a menudo, en sus trajes nuevos y en el reloj que se había comprado con la paga extra, sobre cómo empezó a hablar menos de trabajo. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de David. Cariño, ¿dónde estás? Estoy preocupado por ti. Llámame cuando puedas. Bell apagó el teléfono y cerró los ojos. Mañana sería un nuevo día, y lo afrontaría totalmente preparada. 5 días. Ese fue el tiempo que tardó el investigador privado Michael Porter en reunir la información inicial sobre Ruby Parker. Bell estaba sentada en su despacho, una pequeña habitación en la tercera planta de un viejo edificio del centro de negocios de la ciudad, hojeando una carpeta de fotos y documentos. Así que, Michael se reclinó en su silla. Nuestra señorita Parker resultó ser una persona muy interesante. Su verdadero nombre es Ruby Ann Parker y tiene 32 años. En los últimos 5 años ha mantenido relaciones íntimas con 3 hombres casados. ¿Y saben qué es lo más interesante? Los 3 se divorciaron de sus esposas al año de conocerla. Bell miró las fotos. Ruby en diversos actos sociales, siempre impecablemente vestida, siempre acompañada de hombres diferentes. «Háblame de esos divorcios», preguntó. Michael sacó otra carpeta del cajón. El primer caso es el de Robert Clark, propietario de una cadena de restaurantes. Conoció a Ruby en un acto benéfico. 8 meses después, solicitó el divorcio. Su mujer descubrió de repente que todos sus bienes comunes habían sido transferidos a empresas fantasma. Ella recibía una escasa pensión alimenticia y un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Pasó página. El segundo caso es el de William Stone, un asesor financiero. La historia es casi idéntica. Conoció a Ruby en el gimnasio y 10 meses después se divorciaron. Su mujer se quedó casi sin nada. Bell sintió que se le secaba la garganta. ¿Y la tercera? El tercero es el más interesante. Michael le mostró una fotografía de un anciano con Ruby bajo el brazo. Henry Foster, 62 años, propietario de una empresa de construcción. Conoció a Ruby en la inauguración de un nuevo centro comercial. 6 meses después, le cedió gran parte de su negocio. Pero antes de que pudiera divorciarse, murió de un ataque al corazón. ¿Qué pasó con sus bienes? Ruby heredó la mayor parte. Michael negó con la cabeza. Por supuesto, la viuda intentó impugnar el testamento, pero fue en vano. Todo estaba legalmente impecable. Bell se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad estaba en plena efervescencia. La gente se apresuraba a sus quehaceres, ajena al drama que se desarrollaba en las inmediaciones. ¿Has mirado en Blue Sky Investments?, preguntó sin darse la vuelta. Oh, sí. La voz de Michael sonó emocionada. Oficialmente, la empresa es propiedad de un tal Alan Brown, pero cuando indagué más, descubrí que ese tal Brown es un vagabundo que vive en un albergue al otro lado de la ciudad, un clásico testaferro, y el verdadero propietario, a ver si lo adivinas. Michael le puso otro documento delante.
La empresa está registrada en la dirección de un despacho alquilado por el bufete de abogados Parker y Asociados, y la propietaria de ese bufete es Ruby Parker. Bell volvió a su escritorio y se hundió pesadamente en su silla. Así que todo el dinero que David transfirió allí fue directamente a tu nuevo amigo, terminó Michael. ¿Y sabes qué más es interesante? Tu marido no es el primero ni el único que hace esas transferencias. Encontré varias otras transacciones similares de otros hombres. ¿Los está chantajeando? Michael se encogió de hombros. Tal vez. Pero lo más probable es que forme parte de un patrón. Primero la relación romántica, luego la shio para ocultar bienes a su mujer, y luego se encogió de hombros. Luego resulta que todos esos activos acaban bajo su control. Bell recordó a Ruby de pie frente al espejo con su vestido. Ahora son míos, dijo. Y no fueron solo palabras. Necesito más pruebas, dijo Bell con firmeza. Cualquier cosa que puedas encontrar. Quiero conocer todos sus movimientos, todos sus encuentros con David. Michael asintió. Ya estoy trabajando en ello. Por cierto, se reúnen esta noche, en el restaurante La Luna a las 8. ¿Cómo lo sabes? He pinchado el teléfono de tu marido, añadió, al ver su cara de sorpresa. Todo es legal. Tenemos una sospecha de actividad fraudulenta, tenemos una declaración suya, así que todo está dentro de la ley. Bell sacó su teléfono y miró la pantalla. 3 llamadas perdidas de David y un mensaje. Hoy trabajaré hasta tarde. Tengo una reunión importante con un cliente. Una reunión importante, murmuró. Sí, sí. ¿Quieres que mi gente haga una foto? Preguntó Michael. Sí, y una grabación de la conversación, si es posible. Lo haré, anotó en su cuaderno. Pero hay algo más que quizá le interese. Hemos comprobado las cuentas bancarias de Ruby. Hay varias empresas más aparte de Blue Sky Investments. ¿Y sabes qué? Una de ellas recibió una transferencia de $100,000 la semana pasada. Bell sintió que se le cortaba la respiración. ¿De quién? De la empresa de su marido. Cerró los ojos. $100,000. Dinero que ella y David habían estado ahorrando durante años. Dinero que debía servir para la educación de sus nietos, para una vejez tranquila. Eso no es todo, continuó Michael. Descubrimos que Ruby se reunía regularmente con un tal Víctor Rodríguez. Él... sé quién es, interrumpió Bell. Es un abogado especializado en divorcios, un abogado muy caro. Sí, lo es. ¿Y adivina quién pagó por sus servicios el mes pasado? Bell ni siquiera tuvo que adivinar. Ya sabía la respuesta. ¿Qué me aconsejas que haga?, preguntó. Michael se reclinó en la silla. Ahora mismo, nuestra principal tarea consiste en reunir todas las pruebas posibles. No hagas ningún movimiento brusco, que piensen que no sospechas nada. Y mientras tanto, le interrumpió un golpe en la puerta. Entró una mujer joven con una carpeta en las manos. Señor Porter, siento interrumpirle, pero tenemos nueva información sobre la señorita Parker. Michael cogió la carpeta y hojeó rápidamente los documentos. Levantó las cejas. «Oh, esto es interesante. Muy interesante. ¿Qué es?», preguntó Bell. «Parece que nuestra Ruby tiene otra afición además de cazar hombres casados», le mostró el documento. El año pasado se presentó contra ella una demanda por fraude. El caso fue desestimado, pero Bell leyó el texto. Sus ojos se abrieron de par en par con cada línea. Dios mío, ella estafó a ese hombre casi $1,000,000. Y eso es solo lo que sabemos, asintió Michael. Algo me dice que esto es solo la punta del iceberg. De repente, el teléfono de Bell vibró. Un mensaje de David. «Cariño, te echo mucho de menos. ¿Podemos cenar mañana por la noche?», le enseñó el mensaje a Michael. «¿Está tratando de ver si soy sospechosa?». «Lo más probable», asintió el detective. «¿Y sabes qué? Aprovechémoslo. Acordemos una cena. Que piense que todo sigue igual». Bell respondió. «Por supuesto, cariño. Hace mucho tiempo que no pasamos tiempo juntos».
Ahora, Michael se frotó las manos. Veamos qué podemos averiguar esta noche en la luna. Cuando Bell salió del despacho del detective, ya estaba anocheciendo. Caminaba por las calles de la ciudad y cada escaparate parecía un espejo que reflejaba su vida pasada, una vida que ahora se desmoronaba. Pero ya no era la mujer confusa que 5 días antes había encontrado a la amante de su marido en su dormitorio. Ahora tenía un plan, y pruebas, y las personas que la ayudarían a hacer justicia. El teléfono volvió a vibrar. Una foto de Michael. Mostraba a David y Ruby entrando en el restaurante La Luna. Ruby llevaba el vestido rojo que Bell había visto en su armario hacía apenas una semana. Empezando a grabar, escribió el detective. Bell metió el teléfono en el bolso y se subió el cuello del abrigo. Iba a ser una noche larga, pero era solo el principio de su lucha por la justicia. A la mañana siguiente, el despacho de Michael Porter parecía un cuartel militar. De las paredes colgaban diagramas y fotografías. Sobre la mesa había montones de documentos y el propio detective, con los ojos enrojecidos por una noche en vela, tecleaba activamente en su ordenador. «Tienes que ver esto», dijo cuando Bell entró en el despacho. «La grabación del restaurante es increíble». Conectó el audio. La voz de Ruby era clara y segura. «Cariño, todo va según lo previsto. Víctor dice que los documentos están casi listos. Otra semana, 2 como mucho, y podremos solicitar el divorcio». La voz de David sonaba tensa. «¿Estás seguro de que no sospecha nada? Bell ha estado actuando un poco extraña últimamente». «Oh, no te preocupes. Las mujeres de su edad siempre intentan ignorar lo obvio. Prefiere creer cualquier excusa antes que admitir que su marido ha encontrado a alguien más joven y mejor». A Bell se le revolvió el estómago ante aquel tono petulante. «De acuerdo», la voz de David se hizo más tranquila. «¿Y el dinero? ¿Estás segura de que está bien escondido?» «Absolutamente. Blue Sky Investments es una tapadera brillante. Nadie podrá rastrear la conexión, y cuando pidamos el divorcio, será demasiado tarde para demostrar nada». Michael paró la grabación. Eso es, una admisión directa de un esquema fraudulento, pero había más. Abrió varios documentos que había sobre la mesa. «Mi gente ha estado escarbando toda la noche en busca de información sobre los flujos financieros. Blue Sky Investments es solo la punta del iceberg. Fíjense en esto». El diagrama mostraba una compleja red de empresas y transferencias. «Esta es la empresa principal de tu marido», Michael señaló la parte superior del gráfico. «Y estas son todas las empresas fantasma a través de las cuales se transfería el dinero. Blue Sky Investments, Parker Consulting, Global Solutions, 12 empresas en total». Bell miró el gráfico, intentando comprender la magnitud del engaño. «¿Y todas estas empresas están conectadas con Ruby?» «No directamente», Michael pasó la página. «Es lista. Utiliza testaferros, cuentas en paraísos fiscales. Pero pudimos rastrear la conexión. Mira». Le mostró otro documento. «Aquí hay una cuenta bancaria en las Islas Caimán. Recibe dinero de todas estas empresas, y el titular de la cuenta es una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas. ¿Y adivina quién tiene derecho a firmar? ¿Ruby?» «Así es», asintió Michael con satisfacción. «Pero eso ni siquiera es lo más interesante. Fíjate en las fechas de las transferencias». Bell estudió detenidamente las declaraciones. «¿Comenzaron hace más de un año?» «Así es, mucho antes de que los pillaras juntos. Esto no es un asunto espontáneo, señora Anderson. Es una operación cuidadosamente planeada». Bell se hundió en su silla, sintiendo que le temblaban las manos. «¿Pero por qué? ¿Por qué David accedió a esto?» «Oh, aquí también hay un punto interesante». Michael sacó otro expediente. «Hemos comprobado la situación financiera de la empresa de su marido. En el último año ha sufrido graves pérdidas, varias malas inversiones, problemas con Hacienda. Nunca habló de ello». «Claro que no».
Michael negó con la cabeza. Porque entonces habría tenido que explicar a dónde fue a parar el dinero de sus cuentas conjuntas, y así, al principio, probablemente solo intentaba salvar el negocio, y entonces apareció Ruby con sus brillantes planes. Bell recordó cómo el año pasado David había empezado a trabajar más, viajando en viajes de negocios más a menudo, cómo se negaba a tomar vacaciones juntos, explicándolo por proyectos importantes. ¿Y cuánto dinero había retirado? Michael le mostró el informe final. Calculamos unos $3 millones. Bell sintió que se le cortaba la respiración. 3 millones. Todos sus bienes comunes, todos sus ahorros, pero hay buenas noticias, añadió Michael. Ahora tenemos todas las pruebas. Grabaciones de llamadas, extractos bancarios, documentos sobre la creación de empresas fantasma. Es más, sonrió. Parece que Ruby ha decidido ir a por todas. ¿Qué quieres decir? Anoche, después del restaurante, fueron al despacho de Víctor Rodríguez. ¿Y adivina qué? Ruby se dejó allí unos documentos. Mi gente pudo tomarlos prestados por unas horas. Puso una pila de papeles delante de Bell. Es un borrador de la petición de divorcio. Pensaban presentarla la semana que viene. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Describe con detalle cómo iban a demostrar que no tienes derecho a los bienes gananciales. Bell empezó a leer. Con cada línea, su rostro se ponía más y más tenso. ¿Iban a acusarme de adulterio y de malversación de fondos comunes? Así es, asintió Michael. Incluso tienen testigos, personas que pueden confirmar que te vieron con otros hombres. Por supuesto, son todo mentiras, pero podrían causar graves problemas en los tribunales. Bell dejó los documentos. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos dos opciones. Michael empezó a rizar los dedos. La primera es que vayamos a la policía con todas las pruebas. El fraude, la falsificación y la retirada ilegal de fondos son delitos graves. A los dos les pueden caer penas de cárcel de verdad. ¿Y el segundo? En segundo lugar, utilizamos estas pruebas como palanca de presión. Les obligamos a devolver todo el dinero y nos aseguramos de que obtengas el acuerdo de divorcio más favorable posible. Bell se levantó y se acercó a la ventana. Donde el tráfico matutino bullía por la calle. La gente se apresuraba a trabajar, ajena al drama que se desarrollaba en las inmediaciones. Toda mi vida he intentado ser buena, tener razón. Pensaba que si cumplía honestamente con mis obligaciones, si era una esposa fiel, entonces serían honestos conmigo. Volvió a la mesa, pero ellos no solo me traicionaron, planearon arruinar toda mi vida, privarme no solo de mi dinero, sino de mi reputación. Quiero que paguen, por todo. Michael sonrió. Entonces preparemos el papeleo para la policía, pero antes sacó su teléfono. Primero tenemos que grabar más pruebas. Vas a cenar con tu marido esta noche, ¿verdad? Bell asintió. Bien, pondremos una escucha y videovigilancia que intente explicar todas esas transferencias y empresas fantasma. Bell pasó todo el día en el despacho del detective preparándose para la reunión de la noche. Habían pensado cada pregunta, cada línea. Tenía que parecer tranquila, un poco cansada por el viaje con su hija, pero en ningún caso sospechosa. A las 7 de la tarde entró en el restaurante donde David y ella habían quedado. Él ya la esperaba en la mesa, elegante, arreglado y con un traje nuevo. El mismo traje que ahora ella sabía que había sido comprado con dinero blanqueado a través de empresas ficticias. Cariño, se levantó y la besó en la mejilla. Te he echado tanto de menos. Bell sonrió, sintiendo que el microtransmisor de su oído zumbaba ligeramente. Yo también, cariño. Dime, ¿cómo estás aquí sin mí? Y empezó a hablarle de trabajo, de reuniones importantes, de nuevos proyectos. Cada palabra era mentira, y ahora ella lo sabía.
pero ella sonreía y asentía, haciendo de vez en cuando preguntas que había preparado de antemano. ¿Cómo van las cosas con ese nuevo proyecto? Dijiste que habías invertido mucho dinero en él. David se tensó un momento, pero enseguida se serenó. Oh, todo va bien. El proyecto avanza según lo previsto. Eso está bien. Bell dio un sorbo a su vino. Sabes, he estado pensando, quizá deberíamos reunirnos con nuestro asesor financiero. Hace tiempo que no revisamos nuestras inversiones. Ahora podía ver claramente cómo le cambiaba la cara. Vaya, todo está bajo control. Solo quiero ser consciente de ello. Se encogió de hombros. Al fin y al cabo, es nuestro dinero. David dejó el tenedor. Bell, querida, no tienes que preocuparte por eso. Yo lo controlo todo. Ya está. La voz de Michael le dijo al oído, sigue así. La cena duró otra hora. David habló de sus planes para el futuro, de cómo se irían de vacaciones, de cómo pasarían más tiempo juntos. Y con cada palabra que decía, Bell entendía más y más claramente que este era el fin de su matrimonio, el fin de las ilusiones, el fin de su antigua vida. Cuando se despedían fuera del restaurante, él volvió a besarla en la mejilla. ¿Salimos de la ciudad este fin de semana? Hace mucho tiempo que no estamos juntos. Por supuesto, cariño, sonrió ella. Sin duda iremos. Le vio subir al coche y marcharse. Luego sacó su teléfono y envió un mensaje a Michael. Prepara los documentos para la policía. Mañana presentaremos una denuncia. Michael puso nuevas fotos sobre la mesa, docenas de imágenes tomadas durante la última semana. David aparecía en todas ellas, saliendo de la oficina, subiendo a un coche, entrando en un edificio, pero las fotos que más llamaron la atención fueron las de él reuniéndose con distintas personas en cafeterías, restaurantes y oficinas. En la última semana, su marido ha tenido 15 reuniones secretas. Michael fue mostrando las fotos una a una. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Ninguna de esas reuniones estaba relacionada con sus asuntos oficiales. Bell miró atentamente las caras de las personas que aparecían en las fotos. ¿Quiénes son todas estas personas? Michael señaló a un hombre mayor con un traje caro, es Víctor Rodríguez, un abogado especializado en divorcios complejos, sobre todo en los que hay que ocultar bienes. Pasó a la siguiente foto. Y este es Thomas Green, asesor financiero, o mejor dicho, así se hace llamar. En realidad, es un estafador profesional que ayuda a la gente a mover dinero a través de cuentas en paraísos fiscales. Bell cogió una foto de David dándole la mano a un joven. ¿Y esta es especialmente interesante. Michael sacó otra carpeta. Alex Morton trabaja en el registro civil. ¿Adivina qué pasó al día siguiente de conocerse? ¿Qué? Todos los documentos sobre la propiedad de su apartamento desaparecieron de repente del sistema. Y luego volvieron a aparecer, pero con algunos cambios. Bell sintió que se le helaban las entrañas. ¿Qué cambios? Ahora, según los documentos, el apartamento pertenece exclusivamente a tu marido. Tu nombre simplemente ha desaparecido. Bell se levantó y se asomó a la ventana. Fuera hacía un día soleado, la gente se apresuraba a sus asuntos, y ninguno de ellos tenía ni idea del drama que se estaba desarrollando en aquel pequeño despacho. ¿Cómo es posible?, preguntó sin darse la vuelta. ¿Es legal? Claro que no, respondió Michael. Pero cuentan con que no te des cuenta de los cambios hasta que sea demasiado tarde. Y cuando te des cuenta, bueno, entonces tendrás que pasar mucho tiempo demostrando tus derechos ante los tribunales. Se acercó a ella con otra foto. Pero eso no es todo. Mira esto. David estaba sentado en un café con una mujer joven, pero no era Ruby. ¿Quién es? Kerry Watson. Michael volvió a su escritorio y cogió otro expediente. Trabaja en el banco donde están vuestros ahorros conjuntos. Y adivina qué. Después de esta reunión, todas vuestras cuentas conjuntas fueron congeladas.
La razón oficial es la sospecha de transacciones fraudulentas. Belle volvió a la mesa y se hundió pesadamente en su silla. Están tratando de aislarme de todos mis recursos. Así es, asintió Michael. El esquema clásico. Primero, privar a la víctima de la independencia financiera, luego de la vivienda, y después. Se encogió de hombros. Luego puedes dictar las condiciones del divorcio. Sacó una grabadora de voz. Pero hay buenas noticias. Grabamos todas estas reuniones. ¿Y sabe qué? Su marido y sus asistentes no fueron demasiado cuidadosos en sus conversaciones. Pulsó el botón de reproducción. La voz de David sonaba clara y segura. Tenemos que hacer esto rápido y en silencio. Ella no puede sospechar nada hasta que estemos preparados. Contestó la voz de Víctor Rodríguez. No se preocupe, señor Anderson. Ya hemos hecho este tipo de cosas antes. La clave está en la secuencia correcta de acciones. Primero, congelamos las cuentas, luego cambiamos los documentos inmobiliarios y después... Michael detuvo la grabación. ¿Quieres oír el resto? Bell negó con la cabeza. No, no quiero. Lo tengo todo planeado. Sacó el teléfono y miró la pantalla. 3 llamadas perdidas de David y un mensaje. Cariño, ¿podemos cenar esta noche? Sigue jugando a ser un marido cariñoso, murmuró. Por supuesto, asintió Michael. Eso forma parte del plan. Mientras creas que todo va bien, puede tenderte una trampa. Extendió los nuevos documentos sobre la mesa. Mira, este es su plan de acción para las próximas 2 semanas. Lo interceptamos en el correo electrónico de Víctor Rodríguez. Bell empezó a leer. Con cada línea, su rostro se volvía más y más tenso. Día 1. Congelar las cuentas bancarias. Día 3. Cambiar documentos de propiedad. Día 5. Preparar una demanda de divorcio. Día 7. Reunir icono de adulterio. Día 10. Presentar la demanda de divorcio. Día 14. Desalojo del apartamento. Lo han planeado todo hasta el último detalle, susurró ella. Sí, asintió Michael. Pero tenemos una ventaja. Sabemos lo que están planeando. Y tenemos todas las pruebas que necesitamos para demostrar su fraude. Sacó otra carpeta. Mira esto. Hemos rastreado todas las reuniones de su marido en los últimos 6 meses. ¿Y sabe qué es lo interesante? Todo este plan empezó mucho antes de que apareciera Ruby. Bell lo miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? Toma. Le mostró unas fotografías antiguas. David empezó a reunirse con asesores financieros y abogados hace 8 meses, mucho antes de conocer a Ruby, así que Ruby no es la causa, sino el efecto. Había estado planeando este divorcio durante mucho tiempo. Solo estaba esperando el momento adecuado y la asistente adecuada. Bell recordó todas esas noches en las que David se había quedado hasta tarde en el trabajo, todos esos fines de semana en los que se había ido de viaje de negocios. Todo eso era tiempo en el que él preparaba una trampa para ella. Bueno, dijo, enderezándose en la silla. Ahora me toca a mí actuar. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Michael sonrió. Tengo un plan, pero primero tenemos que conocer a alguien. Le mostró la fotografía de una mujer joven. Esta es Lisa Carpenter. Hace 3 meses estuvo en tu pellejo. Su marido intentó llevar a cabo exactamente el mismo plan, pero ella fue más lista. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ahora es dueña de una participación mayoritaria en la empresa de su ex marido, y creo que ella estará feliz de compartir su experiencia. Bell tomó una fotografía. ¿Cuándo podemos conocerla? Nos espera dentro de 1 hora en su despacho. Michael empezó a recoger documentos. ¿Y sabes qué? Creo que esta reunión lo cambiará todo. Salieron del despacho y subieron al coche de Michael. Mientras cruzaban la ciudad, Bell pensó en todos los años que había pasado con David, en todos los momentos de felicidad y alegría que ahora parecían falsos. «¿Sabes?», se dijo de repente, «lo peor no es que te esté engañando, ni siquiera que quiera quedarse con toda la propiedad.
Lo peor es saber que durante los últimos 8 meses, cada sonrisa que me ha dedicado, cada te quiero que me ha dicho, ha sido parte de un plan. Michael asintió en silencio mientras giraba hacia una amplia avenida. Pero ¿sabes qué?, continuó Bell. Ya no soy la víctima. Ahora soy yo quien va a dictar las condiciones. Llegaron a un alto edificio de oficinas. Lisa Carpenter, una mujer que sabía cómo convertir la derrota en victoria, los esperaba en el piso 30. Era hora de aprender a jugar con las nuevas reglas. Bell se levantó temprano por la mañana, cuando los primeros rayos del sol empezaban a asomar por las cortinas. Hoy era el día en que por fin pasaría a la ofensiva. El plan que había elaborado con Michael, Lisa y su abogado estaba listo. Se sentó en su tocador y empezó a prepararse para el día con el mismo cuidado que para una actuación importante. Su maquillaje era impecable, pero no demasiado brillante. El peinado, elegante pero sobrio. El traje es el mismo que llevaba cuando firmó el contrato de compra de su casa de campo hace 5 años. A las 8 de la mañana sonó el teléfono. Michael, todo está listo. Nuestro personal está en el lugar. Bien, respondió Bell, comprobando por última vez su bolso. Vamos a empezar. La primera parada fue el banco. Entró en el espacioso vestíbulo a las 9 en punto, cuando la sucursal acababa de abrir. La directora, una mujer joven de sonrisa agradable, ya la estaba esperando. Señora Anderson, la saludó. Su abogado ya nos ha avisado. Todos los documentos están listos. Durante la hora siguiente, Bell transfirió metódicamente sus ahorros personales a una nueva cuenta que David desconocía. El dinero que había heredado de sus padres, sus inversiones personales, incluso el pequeño negocio de antigüedades que había estado desarrollando en los últimos 3 años. Eso es todo, dijo el gestor, poniendo la última firma. Ahora los fondos están completamente seguros. Bell le dio las gracias y salió del banco. Michael la esperaba fuera. ¿Cómo ha ido? Perfecto, respondió ella. Pasamos a la segunda etapa. Fueron a la notaría. Allí ya esperaba un abogado con un paquete de documentos. Buenas tardes, señora Anderson, la saludó. Solo tenemos 1 hora antes de que su marido se entere de las retiradas. Bell se sentó ante el escritorio y empezó a firmar los documentos. Solicitud de anulación del poder general, una solicitud de embargo de bienes comunes, una declaración a la policía sobre acciones fraudulentas con los documentos para el apartamento. Y ahora lo más interesante, el abogado sacó otro documento. Una solicitud de nulidad de todas las transacciones realizadas por su marido durante el último año. Se va a poner furioso, dijo Bell. Oh, sí, sonrió el abogado. Sobre todo cuando se entere de que tenemos pruebas de todos sus fraudes. El teléfono sonó a las 12 en punto. David. Bell le mostró la pantalla a Michael. Ya era hora, asintió el detective. Ya había recibido una notificación de retirada. Bell cogió la llamada. ¿Sí, cariño? ¿Qué ocurre? La voz de David temblaba de ira apenas contenida. ¿Por qué has retirado todo el dinero de las cuentas? Ah, ¿lo dices en serio? Su voz era tranquila, casi indiferente. Simplemente decidí poner en orden nuestras finanzas. Por cierto, ¿cómo van las cosas con Blue Sky Investments? El teléfono se quedó en silencio. ¿Qué quieres decir?, consiguió decir por fin. Ya sabes, la empresa a la que has estado transfiriendo nuestro dinero conjunto durante los últimos 8 meses. Por cierto, saluda a Ruby de mi parte. El vestido rojo le queda muy bien. Se hizo otro silencio. Más tarde. Bell, no es lo que piensas. Sé exactamente lo que es. ¿Y sabes qué? Tengo todas las pruebas, cada transferencia, cada reunión, cada documento fraudulento, todo. ¿Me has estado siguiendo? No, cariño. Por fin he abierto los ojos. Por cierto, ¿has recibido ya el mensaje del notario? Acabo de anular el poder general. Le oyó respirar con dificultad. ¿Por qué haces esto? Para protegerme, respondió ella con sencillez. La policía llegará dentro de 1 hora.
Tendrán un montón de preguntas interesantes sobre los documentos falsificados del apartamento. Tú no puedes, yo sí puedo, y lo estoy haciendo. Ah, y una cosa más. Dile a Ruby que tendrá que devolver todos mis vestidos. De lo contrario, el robo se añadirá a los cargos de fraude. Colgó el teléfono y miró a Michael. Bueno, ¿qué tal lo he hecho? Brillantemente, respondió el detective. Pero esto no era más que el principio. La siguiente parada era su apartamento. Bell había llamado a un cerrajero con antelación y mientras él cambiaba las cerraduras, ella empaquetaba metódicamente sus cosas. Cada vestido, cada joya, cada cosa importante, todo lo que le importaba. ¿Qué es esto?, preguntó Michael, señalando un viejo álbum de fotos. Pruebas, respondió Bell. Fotos de todos nuestros viajes, recibos, facturas, cualquier cosa que demuestre que esta es nuestra propiedad conjunta. A las 3 de la tarde recibió una llamada de Lisa. Todo ha ido como la seda. Las acciones de su marido en la empresa ya están congeladas. No podrá hacer ninguna transacción sin tu conocimiento. Gracias, contestó Bell. ¿Cómo reaccionó? Fue increíble. Vino corriendo a la oficina con la cara roja, gritando que había una conspiración. Pero cuando vio los documentos, nunca había visto a un hombre ponerse blanco tan rápidamente. Bell colgó el teléfono y miró el reloj. Según el plan, David estaba a punto de recibir una citación, y en una hora, una visita de la agencia tributaria. ¿No es demasiado duro?, le preguntó a Michael. Planeo dejarte sin un céntimo, respondió el detective. Comparado con eso, nuestras acciones son solo defensa propia. A las 5 de la tarde sonó el teléfono del abogado. SRA. Anderson, su marido quiere negociar. Quiere reunirse y hablar de todo. ¿Dónde está Ruby?, preguntó Bell. Desapareció en cuanto empezaron los problemas. Un clásico del género. Bell sonrió. Dile que estoy dispuesta a negociar, pero solo en presencia de abogados, y con todos los documentos sobre la mesa. Se acercó a la ventana. El sol ya se estaba ocultando, pintando el cielo de rojo sangre. En algún lugar de la ciudad, su marido intentaba salvar lo que quedaba de su imperio de mentiras. ¿Sabes?, le dijo a Michael. Lo curioso es que ni siquiera entiende por qué las cosas no salieron según su plan. ¿Por qué? Porque siempre pensó que yo era débil. Pensó que tenía tanto miedo de estar sola que aceptaría cualquiera de sus condiciones, pero estaba equivocado. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Margaret. Bell, no vas a creer esto. Acaban de ver a Ruby en el aeropuerto. Ha comprado un billete a México. Eso está bien, contestó Bell. Déjala huir. Lo importante es que todas sus cuentas están congeladas. Se sentó en su silla y se sirvió una taza de té. Había sido un día largo pero productivo. Mañana habría una nueva batalla, negociaciones con David, una reunión con la agencia tributaria, tal vez incluso una rueda de prensa que su abogado le había aconsejado celebrar. Pero hoy podía permitirse descansar y disfrutar de la sensación de victoria. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo a Michael. Estoy agradecida a Ruby. ¿Agradecida?, se sorprendió el detective. Sí, lo estoy. Si no fuera por ella, nunca me habría enterado de la verdad. Habría seguido viviendo en un mundo de ilusiones, creyendo que mi matrimonio era perfecto. Miró su reflejo en la ventana, y ahora soy libre, y más fuerte que nunca. Estaba oscureciendo fuera de la ventana, pero para Bell no era la oscuridad de la derrota, sino el crepúsculo antes de un nuevo amanecer, y esta vez se enfrentaría a él completamente armada. El despacho del abogado Richard Stone tenía exactamente el mismo aspecto que hace una semana, las mismas paredes de marfil, las mismas pesadas cortinas, el mismo enorme escritorio de caoba. Pero hoy el ambiente era completamente distinto. David estaba sentado a la mesa,
pálido, con los ojos enrojecidos por el insomnio, vistiendo un traje arrugado que ayer le había parecido impecable. «Belle», le temblaba la voz, «tenemos que hablar. En privado». Ella lo miró con calma, casi con lástima. «No, David. Lo que quieras decir, puedes decirlo delante de los abogados». Richard Stone estaba sentado a su derecha, tranquilo y concentrado. A la izquierda estaba Michael, que insistió en estar presente. Enfrente estaba el abogado de David, un joven con un tic nervioso bajo el ojo izquierdo. «Vale». David se pasó la mano por la cara. «Te lo explicaré todo. No es lo que piensas. ¿En serio?» Bell sacó una carpeta del bolso. «Háblame de Blue Sky Investments, las escrituras falsas de los apartamentos, las cuentas secretas. Era una inversión empresarial. ¿En la empresa de su amante?» David se estremeció. «Ruby, ella es solo una consultora. Nada más. ¿Una asesora que lleva mis vestidos y planea mi desahucio de mi apartamento?» La habitación se quedó en silencio. David bajó la mirada. «Puedo arreglar esto». «¿Cómo?» Bell extendió los documentos sobre la mesa. ¿Devolverás los $3 millones que retiraste a través de empresas fantasma? ¿Restaurarás los documentos del apartamento? ¿Explicarás a Hacienda de dónde proceden los ingresos no declarados? Su abogado se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. David asintió. «Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo. La mitad de la propiedad es tuya». «¿La mitad?», sonrió Bell. «¿La mitad de lo que quede después de tu fraude?» Richard Stone abrió su expediente. «Señor Anderson, permítame explicarle su situación. Tenemos pruebas de retirada sistemática de fondos, falsificación y fraude fiscal. Esto no es solo un divorcio, es un caso criminal. ¿Me está amenazando?» David intentó que su voz fuera firme. «No, solo expongo los hechos». Richard sacó otro documento. «Por cierto, ¿sabes que Ruby Parker ya está cooperando con la investigación?» David levantó la vista bruscamente. «¿Qué?» «Ah, sí». Michael se unió a la conversación. Se puso muy habladora cuando se enteró de que le habían congelado las cuentas. Me contó muchas cosas interesantes sobre vuestros planes juntos. Bell observó cómo la cara de su marido se iba poniendo cada vez más blanca. «Sabes, David, llevo mucho tiempo pensando qué hacer contigo. Al principio quería divorciarme de ti y quedarme con mi parte, pero entonces sacó un sobre del bolso. Entonces conocí a Lisa Carpenter. ¿Te acuerdas de ella?» David se estremeció. «¿Qué tiene ella que ver con esto?» Me contó una historia muy interesante sobre cómo su marido había intentado engañarla también, con la ayuda de cierto bufete de abogados. Miró sus notas. «Ah, sí. Parker and Asociados. Suena familiar, ¿verdad?» Bell, escucha... «No, escucha tú», se inclinó hacia adelante. «Sé de todos tus negocios. ¿Cómo has estado planeando esto durante meses? ¿Cómo ibas a dejarme sin nada? ¿Y sabes qué? Yo podría haberte hecho lo mismo». Abrió el sobre y derramó las fotos sobre la mesa. Cada reunión que tuviste, cada transferencia, cada fraude, todo está documentado. David miró las fotos como hipnotizado. «¿Qué quieres?» «La verdad», respondió Bell con sencillez. «Para empezar». Guardó silencio y luego suspiró con fuerza. «Todo empezó hace un año. La empresa tenía problemas, grandes problemas. Intenté salvar el negocio, pero nada funcionó, y entonces apareció Ruby. ¿Y se le ocurrió una solución brillante? Sí, lo hizo. Ella sabía cómo retirar activos, cómo protegerlos de los acreedores. Se suponía que era una solución temporal. ¿Y luego qué? Y después se encogió de hombros. Entonces todo empezó a torcerse. Ella era joven, hermosa, entendía de negocios. ¿Y se enamoró? Bell sacudió la cabeza. ¿O simplemente vio una manera fácil de deshacerse de su mujer y de sus deudas al mismo tiempo? David permaneció en silencio. Su abogado volvió a susurrarle algo al oído. «De acuerdo», dijo por fin.
¿Qué es lo que quieres? Di tus condiciones. Richard Stone abrió la carpeta. Los términos son simples. Primero, un reembolso completo de todos los fondos retirados. Segundo, la transferencia de una participación mayoritaria en la empresa a la SRA Anderson. Tercero, una confesión por escrito de todo el fraude. Esto es ridículo. David explotó. No puedo. Sí que puedes, le interrumpió Bell. De lo contrario, todos estos documentos acabarán en manos de la policía. Y créeme, Ruby ya les ha contado lo suficiente como para corroborar cada palabra. «Vas de farol», dijo. Su voz ya no era segura. Michael sacó su teléfono y encendió la grabación. La voz de Ruby sonaba clara y nítida. «Sí, fue idea nuestra. David quería deshacerse de su mujer y de sus deudas, y yo le ofrecí una solución. Lo planeamos durante casi un año». David se cubrió la cara con las manos. «Apágalo». «Hay más», dijo Michael. «¿Quieres oír hablar del plan para falsificar documentos o de cómo ibas a emparejar a Bell con un falso amante?» «Ya basta», susurró David. «Estoy de acuerdo». Su abogado se levantó de un salto. «Señor Anderson, insisto». «No». David levantó la mano. «Se acabó. Deme los documentos». Las 2 horas siguientes las pasó firmando papeles. Poderes, recibos, confesiones. David lo firmaba todo mecánicamente, sin siquiera leerlo. «Sabes», dijo Bell cuando todo hubo terminado, «podría enviarte a la cárcel». Él la miró. «¿Por qué no?» «Porque 25 años de matrimonio significan algo», se puso en pie. «Tienes una semana para devolver el dinero y entregar los archivos. Después vive como quieras». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Una cosa más. Dile a Ruby que el vestido rojo es suyo ahora. Considéralo un regalo de bodas». Cuando salió de la oficina ya estaba oscureciendo. Michael la esperaba junto al coche. «Fuiste demasiado blanda con él». Tal vez Bell miró el edificio donde solía estar la oficina de su marido. «Pero ya sabes, a veces la piedad es la mejor venganza. ¿Qué vas a hacer ahora?» «Primero limpiaré la empresa. Y después…» Ella sonrió. «Entonces, tal vez, voy a abrir mi propio negocio. Siempre he soñado con una galería de antigüedades». Subieron al coche. Bell sacó su teléfono. Un mensaje de su hija. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Necesitas ayuda?» «Estoy bien, cariño», respondió ella. «Por primera vez en mucho tiempo, todo está realmente bien». El coche se puso en marcha. Había un largo camino por recorrer, pero ahora Bell sabía que podía hacerlo, porque a veces tienes que perderlo todo para encontrar tu verdadero yo. La sala estaba abarrotada. A pesar de lo temprano de la hora, todos los asientos estaban ocupados. El caso de los Anderson había causado un gran revuelo en la ciudad. Un conocido hombre de negocios, un plan fraudulento para retirar fondos, una joven amante. Todos los periódicos locales habían estado escribiendo sobre ello durante la última semana. Bell se sentó erguida, manteniendo la espalda recta. Llevaba un sencillo traje gris y pocas joyas, solo una fina cadena de oro alrededor del cuello, regalo de su madre. Richard Stone extendía los documentos que tenía delante y de vez en cuando anotaba algo en su cuaderno. «¿Estás lista?», preguntó en voz baja. Bell asintió. Llevaba mucho tiempo preparada para ese día. La puerta se abrió y David entró en la habitación con su abogado. Tenía un aspecto envejecido y demacrado. Estaba claro que los últimos acontecimientos no le habían ido bien. Le siguió Ruby, pálida y vestida con un estricto traje negro, tan distinto de los brillantes vestidos que solían gustarle. «Todos en pie. Se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez Elizabeth Carter era conocida por su integridad e imparcialidad. Miró alrededor de la sala y abrió el procedimiento. «El caso es de divorcio entre Bell y David Anderson», anunció. «También se han añadido al procedimiento acusaciones de fraude financiero y estafa. Abogado de la parte demandante, puede comenzar».
Richard Stone se puso en pie. Señoría, durante el último año, el demandado, David Anderson, ha estado desviando sistemáticamente fondos conyugales a través de una red de empresas fantasma. La cantidad total de fondos sustraídos asciende a $3 millones. Además, intentó privar ilegalmente a mi cliente de su propiedad de los bienes comunes falsificando documentos. Empezó a presentar las pruebas, extractos bancarios, documentos sobre la creación de empresas ficticias, grabaciones de conversaciones. Cada prueba estaba numerada y archivada en el expediente del caso. Además, continuó Richard, tenemos pruebas de que todas estas acciones formaban parte de un plan premeditado. La SRA, Ruby Parker, que está aquí como testigo, participó directamente en este plan. Ruby se estremeció en su asiento. Su abogado le susurró algo al oído. Señoría, se levantó el abogado de David, nos oponemos al uso de las grabaciones de las conversaciones privadas como prueba. La objeción queda denegada, respondió el juez. Todas las grabaciones se obtuvieron legalmente como parte de una investigación por fraude. Proceda, señor Stone. Richard asintió y encendió la grabación. La voz de David llenó la sala. Tenemos que hacer esto rápido y en silencio. Ella no puede sospechar nada hasta que estemos preparados. Bell miró a su exmarido. Él estaba sentado con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarla a los ojos. Y ahora, Richard sacó una nueva carpeta. Me gustaría llamar a mi primer testigo. La señorita Lisa Carpenter, por favor. Lisa se dirigió con paso seguro al estrado. Tras prestar juramento, comenzó su relato. Hace un año me encontraba en la misma situación. Mi ex marido también utilizó los servicios de Parker & Associates para retirar fondos. El esquema era casi idéntico. Empresas pantalla, documentos falsos, un intento de privarme de mi propiedad. ¿Y qué ocurrió entonces?, preguntó Richard. Pude demostrar el fraude, pero lo más interesante es que, cuando empecé a investigar, resultó que había muchos casos así. Parker & Associates se especializaba en este tipo de estafas. Ruby se removió nerviosa en su asiento. Su abogado volvió a susurrarle algo. Señora Parker, la miró el juez. Creo que tiene algo que decir. Ruby se levantó con voz temblorosa. Sí, señoría. Quiero declarar. La sala se quedó en silencio. David se volvió bruscamente hacia ella, pero ella evitó su mirada. Es cierto, comenzó Ruby. Todo lo que se ha dicho aquí es cierto. David y yo planeamos esto hace un año. Al principio solo iba a ser un plan para salvar su negocio de sus acreedores, pero luego respiró hondo. Entonces él ofreció más. Dijo que quería deshacerse de su mujer y empezar una nueva vida. Acepté ayudarle. No es el primer caso de este tipo en mi consulta. ¿Cuántos casos similares ha tenido?, preguntó el juez. 4 en los últimos 3 años, respondió Ruby. En todos los casos, el plan era similar. Conocí a un hombre de negocios casado que tenía problemas económicos. Me ofrecía ayudarle a través de mi bufete de abogados. Y entonces, David se levantó bruscamente. No puedes... Siéntese, señor Anderson, dijo el juez con severidad. Continúe, SRA. Parker. Ruby habló durante casi una hora. Describió cada detalle del plan, todas las reuniones secretas, los planes para echar a Bell del apartamento. Con cada palabra que decía, David se retorcía más y más en su asiento. Cuando terminó, la juez guardó silencio durante largo rato, mirando los documentos. Señor Anderson, dijo por fin, ¿tiene algo que añadir? David se levantó lentamente. Señoría, yo me declaro culpable. Todo lo que se ha dicho aquí es cierto. Estoy dispuesto a devolver todo el dinero y ceder el control de la empresa a Bell. Ya no importa, respondió el juez. Tus actos son responsabilidad penal, pero tu confesión se tendrá en cuenta a la hora de sentenciarte. Se volvió hacia Bell. SRA. Anderson, el tribunal concede su petición de divorcio. Además,
Dadas las circunstancias del caso, todos los bienes comunes pasan a ser de su propiedad. En cuanto al caso penal, el material será entregado a las autoridades pertinentes. Bell sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Todo había terminado. Se había hecho justicia. Cuando terminó la vista, Ruby se acercó a ella. S.R.A. Anderson, Bell, quiero pedirle disculpas. Bell la miró, joven, confusa, tan distinta de la seductora segura de sí misma que había sido hacía un mes. «Sabe», dijo Bell, «casi le estoy agradecida. Si no fuera por ti, nunca habría sabido la verdad. Nunca me habría dado cuenta de lo que era capaz». «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Ruby. «Viviré», respondió Bell con sencillez. «¿Y tú?». «Probablemente me vaya de la ciudad. Volveré a empezar. Quizá esta vez sea sincera». Bell asintió y se dirigió a la salida. Michael la esperaba en la puerta. «Entonces, ¿qué se siente?». «Extraño», admitió, «como despertarse de un largo sueño». «¿Y la empresa? ¿Vas a dirigirla?». «Sí», sonrió Bell. «Sabes, siempre he soñado con tener mi propio negocio, solo que no pensé que lo conseguiría de esta manera». Salieron al exterior. Era un hermoso día de primavera, soleado y cálido. Bell respiró profundamente aire fresco. ¿Sabes qué es lo más extraño? No siento odio ni arrepentimiento, solo libertad. Miró al juzgado donde su antigua vida acababa de terminar y la nueva acababa de empezar. ¿Y sabes qué? Se siente muy bien. Ha pasado exactamente un año desde que Bell encontró a Ruby en su habitación. Un año que lo cambió todo. Estaba de pie junto a la ventana de su nueva oficina, en la 30ª planta de un centro de negocios, contemplando la ciudad. Su ciudad. Su nueva vida. La puerta se abrió suavemente y entró Margaret, ahora su directora ejecutiva. «Bell, los informes trimestrales están listos. Los beneficios han aumentado un 40% respecto al año pasado». Bell sonrió. ¿Quién iba a pensar que sería una buena directora? Siempre fuiste más fuerte de lo que parecías. Margaret puso los expedientes sobre la mesa. «Por cierto, ¿has oído las noticias sobre David?». «No». Bell se apartó de la ventana. «¿Ha pasado algo? Le han denegado la condicional. Estará en la cárcel al menos un año más». Bell asintió. Tras el juicio, David fue condenado a 3 años de prisión por fraude y falsificación. Ruby evitó la cárcel al aceptar cooperar con la investigación, pero le retiraron la licencia de abogada. «¿Qué hay de nuestro nuevo proyecto?», preguntó Bell mientras se sentaba a la mesa. Margaret sacó otra carpeta y dijo: «La Fundación para Mujeres Víctimas de Fraudes Financieros. 15 historias de éxito hasta ahora. La última fue la semana pasada. Una mujer recuperó su negocio y ganó un juicio contra su ex marido». Bell abrió la carpeta y empezó a leer el informe. Tras su divorcio, decidió utilizar parte de los fondos de la empresa para crear una fundación benéfica. La fundación ofrecía apoyo jurídico y asesoramiento financiero a mujeres en situaciones similares. «Ah, y una cosa más». Margaret sacó un sobre. Era una carta de Ruby. Bell enarcó las cejas, sorprendida. La última vez que había tenido noticias de Ruby había sido hacía 6 meses, cuando se había mudado a otro estado y, según decían, había abierto un pequeño café. Abrió el sobre y empezó a leer. «Querida Bell, puede que te sorprenda tener noticias mías. Para serte sincero, no me atrevía a escribirte desde hacía mucho tiempo, pero hoy he leído sobre tu fundación en el periódico y me he dado cuenta de que tenía que hacerlo. Quiero darle las gracias, no por no enviarme a la cárcel, aunque eso también es importante, sino por mostrarme otro camino. Toda mi vida he creído que la única forma de triunfar era utilizar a los demás. Engañar, manipular, robar. Ahora tengo un pequeño café en la costa. Es un negocio honesto. Por primera vez en mi vida estoy orgulloso de lo que hago. Y es gracias a ti. Sé que nunca podré expiar completamente mi culpa. Pero estoy tratando de convertirme en una mejor persona.
Y si alguna vez puedo ayudar a tu fundación en algo, por favor, házmelo saber. Atentamente, Ruby. Belle dejó la carta y miró a Margaret. Sabes, a veces la vida se presenta de las formas más extrañas. ¿Qué vas a hacer? Voy a escribirle. Quizás su experiencia pueda ayudar a otras mujeres a no caer en la misma trampa. Llamaron a la puerta y entró su hija Melanie. Mamá, ¿estás lista? Nos esperan en la galería. Ah, sí, la galería. 2 meses después del divorcio, Belle cumplió por fin su viejo sueño de abrir una galería de antigüedades. Ahora no era solo una tienda, sino un verdadero centro cultural donde se celebraban exposiciones, conferencias y clases magistrales. Por supuesto, cariño. Se levantó Belle y cogió su bolso. Margaret, ¿vienes con nosotras? Hoy no, sonrió su amiga. Tengo una reunión con inversores. Por cierto, están muy interesados en nuestro nuevo proyecto. De camino a la galería, Belle le contó a su hija lo de la carta de Ruby. «Sabes, mamá», le dijo Melanie, «hace un año temía que esta historia te destrozara, y tú no has hecho más que hacerte más fuerte». Belle sonrió. A veces los peores momentos de nuestras vidas son el principio de algo mejor. En la galería las esperaba un grupo de mujeres, participantes en el nuevo proyecto de la fundación. Todas ellas habían pasado por historias similares, traiciones, engaños, intentos de quitarles sus negocios o propiedades, pero ahora estaban aprendiendo a reconstruir sus vidas. «Señoras», se les acercó Belle, «hoy no vamos a hablar del pasado, hoy vamos a hablar del futuro». Las condujo por la galería mostrándoles cuadros y antigüedades. Cada objeto tenía su propia historia, una historia de renacimiento y nueva vida. ¿Ven este reloj? Se detiene ante un antiguo reloj de cabecera. Cuando lo compré, estaba completamente roto. El mecanismo estaba oxidado, la caja agrietada. Todo el mundo decía que era imposible restaurarlo. Las mujeres escuchaban atentamente. Pero, ¿sabe qué? Belle abrió la puerta de cristal del reloj. A veces, algo que parece completamente destruido no solo puede restaurarse, sino que puede quedar mejor que antes. Puso en marcha el mecanismo y un melodioso carillón llenó la galería. Cada uno de ustedes es como este reloj. Quizá ahora piensen que todo está destruido, que la vida que conocían ha terminado, pero no es así. Esto es solo el comienzo de un nuevo viaje. Tras la reunión, Belle regresó a su despacho en la galería. En su mesa había documentos que requerían su atención, nuevos proyectos, informes, planes de desarrollo. Pero antes sacó una hoja en blanco y empezó a escribir: «Querida Ruby, gracias por tu carta. Hace un año pensaba que te odiaba. Ahora entiendo que solo formabas parte de una historia que tenía que suceder». Escribió durante mucho tiempo, hablando de la fundación, de la galería, de las mujeres a las que ayudan, y de que quizá había llegado el momento de convertir la pasada enemistad en algo constructivo. Cuando la carta estuvo lista, miró el reloj. Ya era tarde. Miró por la ventana y vio una magnífica vista de la ciudad de noche, con miles de luces brillando en la oscuridad. Su teléfono vibró. Un mensaje de Margaret. «Los inversores están de acuerdo. Podemos abrir nuevas sucursales del fondo en otras ciudades». Belle sonrió. Hace un año pensaba que su vida había terminado. Y ahora cada día traía algo nuevo. Cada día era una oportunidad para hacer el mundo un poco mejor. Se acercó al espejo y miró su reflejo. La mujer que la miraba no se parecía en nada a la confundida Belle que había encontrado a la amante de su marido en su dormitorio hacía un año. Esta mujer era fuerte, segura de sí misma y sabía lo que quería de la vida. A veces le susurró a su reflejo: «Tienes que perderlo todo para encontrarte a ti misma». Apagó la luz de su despacho y salió a la cálida tarde primaveral. Aún le quedaba mucho trabajo por hacer, muchos planes, muchos sueños, pero ahora sabía que nada era imposible. Solo hay que creer en uno mismo y no rendirse nunca.
El final había quedado atrás y solo quedaba el principio, un nuevo comienzo. El sol primaveral brillaba en la amplia terraza del restaurante La Maison, donde Belle se reunía con Margaret para tomar su tradicional café de los domingos. Habían pasado 6 años desde su divorcio y la vida se había asentado por fin en una rutina tranquila pero ajetreada. «Estás radiante», dijo de repente Margaret, mirando a su amiga con atención. «¿Te ha pasado algo?» Belle se tocó involuntariamente el fino anillo de platino que llevaba en la mano izquierda, regalo de Michael la noche anterior. «Me ha pedido que me case con él», dijo en voz baja, con los ojos brillantes de felicidad. Margaret chilló de alegría. «Por fin, pensé que nunca se atrevería». Su relación con Michael se había desarrollado de forma gradual y natural. Después de todos los acontecimientos del divorcio, él siguió siendo no solo un detective que la ayudaba, sino un verdadero amigo. Se reunían a menudo para hablar de los asuntos de la fundación, y luego estos encuentros se hicieron más largos y personales. «Cuéntame cómo ocurrió», exigió Margaret. Belle sonrió al recordar la noche anterior. «Me invitó a cenar al mismo restaurante donde nos conocimos hace 6 años. ¿Recuerdas cuando fui a su despacho con una carpeta de documentos? Claro que me acuerdo. Entonces estabas muy confusa y asustada». «Sí», asintió Belle. «¿Y sabes lo que dijo ayer?» Dijo que incluso entonces, cuando vio mi determinación y mi fuerza de espíritu, se dio cuenta de que yo era especial. Recordó a Michael arrodillado en medio del restaurante, con una cajita de terciopelo en la mano. «Belle, eres la mujer más fuerte que conozco. Has convertido tu dolor en fuerza, tu derrota en victoria. No solo me inspiras a mí, sino a miles de mujeres. Te quiero. ¿Quieres casarte conmigo?» «¿Y qué has dicho?» Margaret interrumpió sus recuerdos. «¿Qué te parece?» Belle mostró su anillo. «Sabes, después de mi divorcio de David, pensé que nunca podría volver a confiar en un hombre. No podría volver a abrir mi corazón. Pero Michael, él es diferente». «Claro que lo es». Margaret estuvo de acuerdo. Estuvo a tu lado en los momentos más difíciles. Te apoyó, creyó en ti. Belle asintió. Y lo más importante, nunca intentó salvarme ni controlarme. Simplemente me apoyaba, me daba espacio para crecer y se alegraba de verme triunfar. Recordó cómo Michael apoyó todas sus iniciativas para desarrollar la fundación, cómo la ayudó con consejos, lo orgulloso que estaba de sus logros. «¿Y cómo se tomó Melanie la noticia?», preguntó Margaret. «Oh, está encantada», se rió Belle. «Dice que llevaba mucho tiempo soñando con tener un padrastro así. Michael se lleva muy bien con mi nieta». Sacó su teléfono y mostró una foto de Michael jugando con la pequeña Belle Jr. en el parque. «¿Cuándo es la boda?», preguntó Margaret. «Dentro de 3 meses. Queremos celebrar una pequeña ceremonia en los jardines botánicos, solo nuestros amigos más cercanos y la familia. ¿Qué te parece?» Margaret dudó. «¿Vas a invitar a Ruby?» Belle se lo pensó. Con los años, su antigua rival había cambiado mucho y se había convertido en una parte importante del equipo de la fundación. «Sí», dijo finalmente. «Hay que dejar atrás el pasado. Ruby demostró que la gente puede cambiar». Las semanas siguientes pasaron volando en un torbellino de preparativos. Belle quería que la boda fuera algo más que una celebración. Debía ser el símbolo de un nuevo comienzo, del amor triunfando sobre el dolor del pasado. Eligió un vestido marfil sencillo pero elegante, encargó la decoración en tonos pastel y creó personalmente el menú de la cena de gala. El día antes de la boda, recibió una carta inesperada. Era de David. «Querida Belle, me he enterado de tu boda por nuestra hija. Quiero desearte felicidad. Te la mereces más que nadie. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero quiero que sepas que me alegro sinceramente por ti. Michael es un buen hombre. Será capaz de darte lo que yo nunca pude: honestidad, respeto, amor verdadero. Te deseo que seas feliz, David».
Belle se quedó mirando la carta durante largo rato, luego la dobló con cuidado y la escondió en una caja de viejas fotografías. El pasado hay que recordarlo, nos hace quienes somos, pero hay que vivir en el futuro. El día de la boda era soleado y cálido. El jardín botánico estaba cubierto de flores y una ligera brisa arrastraba su aroma. Los invitados se reunieron lentamente alrededor del cenador decorado con rosas blancas. Melanie estaba ayudando a su madre con los últimos retoques de su vestido de novia. «Sabes, mamá», dijo ajustándose el velo, «estoy muy orgullosa de ti. Me has demostrado que el verdadero amor empieza por uno mismo». Belle abrazó a su hija. «Y tú me has enseñado a no rendirme nunca». La pequeña Belle Jr., vestida con un esponjoso vestido de dama de honor, giró frente al espejo. «Abuela, ¿serás aún más feliz ahora?» «Por supuesto, cariño», sonrió Belle. «Cuando tienes a tu lado a la persona adecuada, la felicidad se multiplica». Mientras caminaba hacia el cenador, de la mano de su hermano, el corazón le latía deprisa, no de miedo, como 6 años antes, sino de alegre emoción. Michael la esperaba junto al arco de flores. Había tanto amor y ternura en sus ojos que Belle se quedó sin aliento. «Queridos amigos», comenzó el sacerdote, «nos hemos reunido aquí para unir los destinos de 2 personas que se encontraron a través de las pruebas y el dolor, pero consiguieron convertirlo en amor verdadero». Belle escuchó sus palabras sin apartar los ojos de los de Michael. En ellas vio su futuro, brillante, feliz, lleno de amor y respeto mutuo. «Michael Porter, ¿aceptas a Belle como legítima esposa para amarla y honrarla en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe?» «Sí», respondió Michael con firmeza. «Belle, ¿aceptas a Michael como legítimo esposo para amarle y honrarle en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe?» «Sí, quiero», dijo con voz tranquila pero segura. Cuando intercambiaron los anillos y el sacerdote los declaró marido y mujer, el jardín estalló en aplausos. En la cena de celebración, Margaret hizo un brindis. Por Belle y Michael, por el hecho de que el amor verdadero no teme a las pruebas, por el hecho de que el sol siempre llega después de la tormenta, por el hecho de que la felicidad hay que ganársela, pero merece la pena. Ruby, que estaba sentada en la mesa del fondo, levantó su copa con todos los demás. En sus ojos brillaban las lágrimas. Más tarde, cuando los invitados bailaban, se acercó a Belle. «Gracias por invitarme, me alegro mucho por ti». Belle la abrazó. «Hay que dejar atrás el pasado. Todos merecemos una segunda oportunidad». La velada pasó volando entre bailes, risas y felicitaciones. Michael no se separó de Belle, la cogió de la mano como si temiera que desapareciera. «¿En qué piensas?», le preguntó mientras bailaban lentamente. «En el extraño camino que me ha llevado hasta este momento», respondió ella. «Sabes, hace 6 años pensé que mi vida había terminado, y no había hecho más que empezar. Eres la mujer más fuerte que conozco», susurró. «Y estoy feliz de poder estar contigo». A última hora de la tarde, cuando los invitados empezaban a marcharse, Belle salió al jardín. La luna iluminaba los caminos y el aire olía a rosas. Michael se acercó y la abrazó por detrás. «¿No te arrepientes?». Ella se volvió hacia él. «¿De qué?». «De todo. De haber vuelto a confiar en él, de haber vuelto a arriesgarme». «No». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Sabes, el verdadero amor no consiste en ser rescatado. Es cuando te dan la fuerza para salvarte a ti mismo. Tú me diste esa fuerza». Se quedaron abrazados bajo el cielo estrellado. Tenían toda una vida por delante, nueva, brillante, llena de amor. Y esta vez, Belle sabía que todo iría bien, porque cuando 2 personas se aman y se respetan de verdad, no temen ninguna prueba. Y en algún lugar de la ciudad, miles de mujeres leyeron la historia de Belle
y comprendieron que después del dolor siempre llega la curación. Después de la traición viene el amor verdadero. Después de una caída hay un levantamiento. Solo tienes que creer en ti misma y no rendirte nunca. El final siempre se convierte en el principio de algo nuevo. Y a veces, ese ida resulta ser mucho mejor de lo que uno podría haber soñado. A la mañana siguiente, Belle se despertó en su nuevo hogar, una espaciosa mansión con vistas a un parque que ella y Michael habían comprado juntos. La luz del sol inundaba el dormitorio y el aroma a café recién hecho llegaba desde la cocina. «Buenos días, señora Porter», entró Michael con una bandeja de café y croissants. «Buenos días, señor Porter», sonrió ella, que aún no se acostumbraba a su nuevo apellido. Desayunaron en la cama, hablando de sus planes para el futuro. Una luna de miel en la Toscana, nuevos proyectos para la fundación, una posible ampliación de la galería. «Sabes», dijo Belle, «nunca pensé que fuera posible ser tan feliz». «Te mereces esta felicidad», replicó Michael, besándole la mano. «Con cada lágrima, cada victoria, cada día de lucha». Más tarde, ese mismo día, celebraron una pequeña cena familiar. Melanie, su marido y su hija, Margaret, su hermano Belle y su mujer, todos los cuales se habían convertido en su verdadera familia. Por un nuevo capítulo en la vida de mamá. Melanie levantó su copa, porque todas las mujeres sepan que la luz siempre viene después de la oscuridad. La pequeña Belle Jr. se subió al regazo de Michael. «Abuelo Michael, ¿vas a enseñarme a resolver acertijos como un detective de verdad?» «Por supuesto, querida», sonrió él. «Pero el misterio más importante ya está resuelto: cómo encontrar la verdadera felicidad». Al anochecer, cuando todos se hubieron marchado, Belle se sentó en la terraza a contemplar el cielo estrellado. Michael le trajo una manta y se sentó a su lado. «¿En qué piensas?», le preguntó. «En la vida», respondió ella. «En cómo un momento puede cambiarlo todo. ¿Recuerdas el día que fui a tu despacho?» «Claro que me acuerdo. Estabas tan asustada, pero tenías tanta determinación en los ojos. Y ahora mírame», cuadró los hombros. «Una empresaria de éxito, directora de una organización benéfica, una esposa feliz. Y la mujer más fuerte que conozco», añadió. Se quedaron en silencio, mirando la ciudad. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo finalmente Belle. «Estoy agradecida por lo que pasó hace 6 años. Sin ese dolor, nunca me habría dado cuenta de lo que era capaz. Nunca habría ayudado a tantas mujeres. Nunca te habría conocido». Michael la abrazó. «Y yo agradezco que el destino te trajera a mi despacho y que fueras más fuerte que todas las pruebas. Y en algún lugar de la ciudad, miles de mujeres leían la historia de Belle y se daban cuenta de que, tras el dolor, siempre llega la curación. Después de la traición viene el amor verdadero. Después de una caída hay un levantamiento. Solo tienes que creer en ti misma y no rendirte nunca. La vida no es una línea recta, sino una espiral. A veces nos devuelve a momentos dolorosos, pero cada vez los atravesamos a un nuevo nivel, más fuertes y sabios. Y cada final no es más que el principio de un nuevo viaje. Para Belle, este viaje no había hecho más que empezar. Tenía muchos planes, sueños y proyectos por delante. Pero ahora sabía que con un ser querido, cualquier cima es más fácil de conquistar. El final siempre se convierte en el principio de algo nuevo, y a veces ese Ishin resulta ser mucho mejor de lo que nadie podría haber soñado. Había una luz encendida en la ventana de su nuevo hogar, símbolo de la calidez que habían creado juntos después de todas las pruebas y tribulaciones. Al igual que hace 6 años, cuando Belle se encontró entre las ruinas de su vida anterior, esta vez no sintió miedo. Sabía que todo dolor deja cicatrices, pero que éstas forman parte de una historia que conduce a un futuro mejor. En la terraza donde estaban sentadas, una ligera brisa jugaba con los pliegues de su vestido.
Era el mismo viento de cambio que una vez había traído destrucción a su vida, pero que ahora traía nuevas oportunidades. Belle ya no tenía miedo al cambio, porque se había dado cuenta de que lo más importante no era resistirse a él, sino aceptarlo como parte del camino hacia algo mejor. Y allá abajo, entre las luces de la ciudad nocturna, miles de mujeres encontraron fuerza en su historia. Ella se convirtió para ellas en un símbolo de que es posible renacer tras una traición, encontrar el amor verdadero tras una decepción y volver a creer en uno mismo. Y cuando Belle cerró los ojos, respirando el aroma de las flores nocturnas, se dio cuenta de que su historia no era el final, sino el principio de una nueva vida llena de esperanza, amor e infinitas posibilidades.